En el pequeño pueblo de Álvarez, al norte de León, donde todos se conocían y las luces nocturnas parecían reflejos de vidas ajenas tras cortinas finas, se celebraba una gala benéfica en la azotea del Centro Cultural del pueblo. Era una iniciativa de Pablo, el marido de Elena, destinada a fortalecer lazos y asegurar un nuevo contrato. Elena llevaba un vestido satinado negro que llegaba justo por la rodilla, ceñido al cuerpo y con finos tirantes que dejaban al descubierto sus hombros y parte de su espalda. Bajo el vestido se asomaban unas medias de tul color carne con una delicada banda de encaje, apenas visibles, y su lencería era de seda azul añil, suave y ligera, que le daba una elegancia sutil, casi imperceptible, pero que transformaba cada movimiento en una danza consciente. No buscaba miradas, pero sentía que cada paso la hacía parecer más pura y, a la vez, más peligrosa. Pablo pronto se perdió entre un grupo de hombres con trajes oscuros que discutían acaloradamente sobre la división de unos terrenos en las afueras de León. Elena quedó sola junto a la barra de champán, mirando la mantelería como si en sus bordados estuviera escrita su propia historia. Fue entonces cuando apareció él, Víctor, el padre de Pablo. Víctor siempre mantenía una postura contenida, con una sonrisa irónica que parecía observar el mundo desde otra dimensión. Normalmente, en las reuniones familiares apenas se cruzaban saludos, pero esa noche se acercó a Elena con una copa en la mano y una media sonrisa que era más una invitación que un saludo. «Siempre llevas con tanta dignidad el aburrimiento de estos eventos», susurró al oído, inclinando la cabeza. Elena sintió su aliento y, por alguna razón, no se apartó. Respondió con una frase que al instante olvidó, porque la conversación se volvió extraña y ligera como encaje, pero también inquietante, como el viento antes de una tormenta. Víctor no hablaba solo con palabras. Sus pausas, miradas, la forma en que sostenía la copa y cómo giraba ligeramente el cuerpo hacia ella creaban una línea invisible que solo ellos dos podían recorrer. En un momento, se encontraron apartados del resto, como si el mundo desapareciera. Elena comprendió que él la observaba, descifraba cosas que Pablo ya no veía. Y en esa mirada había algo aterrador y seductor a la vez. Cuando regresaban a casa, no hubo sitio para Elena en el coche con Pablo, así que tomó un taxi con Víctor. En silencio, sentada a su lado, casi rozando su mano sobre su muslo, él miraba por la ventana mientras las calles se desdibujaban en una galería de deseos no cumplidos. Al despedirse, prolongó la mirada más de lo que permitía su papel de suegro. Parecía que quería decir algo, pero solo sonrió y se fue. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó, se plantó frente al espejo. No posaba para Pablo, se miraba a sí misma como una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía. No con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje casi olvidado y lo puso encima de los demás, no para usarlo al día siguiente, sino para tenerlo cerca. Por dentro, todo vibraba. Intentó dormir, pero algo se había movido dentro y sabía que ya no podría vivir como antes. Algo se había puesto en marcha y no iba a detenerse. La semana siguiente transcurrió como a través de una neblina espesa. Elena continuaba desempeñando el papel de esposa ejemplar, cocinaba, sonreía en el momento justo, mostraba esa ternura cotidiana que ya no sentía en su cuerpo. Por dentro, sin embargo, habitaba otro mundo, separado por un cristal invisible. Allí guardaba el roce de aquella mano, la mirada de Víctor, la frase incompleta que él dejó caer, la sonrisa contenida y el silencio del taxi, donde todo respiraba un deseo callado. El domingo siguiente, el convite fue en la casa de Víctor, en un barrio residencial de las afueras de Ponferrada, con sus calles anchas y el aroma a hierba recién cortada mezclado con menta. Elena eligió un vestido blanco, ajustado pero discreto, con mangas cortas que resaltaban la curva de sus brazos, y bajo él llevaba ese conjunto azul añil que le hacía recordar cómo era sentirse viva. Sus tacones, de un azul marino profundo, golpeaban suavemente el suelo de madera al caminar. La casa olía a repollo guisado, a tehumeante y a leña de abedul quemándose en la chimenea. La atmósfera era acogedora, pero en el aire flotaba una tensión apenas perceptible. Pablo, como siempre, se perdía en animadas conversaciones con su hermano, mientras Elena ayudaba en la cocina casi de forma automática, hasta que Víctor se acercó más de lo habitual. «Hoy estás más callada», dijo, dejando un plato con mermelada junto a sus dedos sin llegar a tocarlos, pero ella sintió el calor de su proximidad. «Ha sido un día duro», Elena sonrió,
rozándose el mentón con la mano, un gesto que Víctor no dejó pasar por alto. Quedaron solos junto al viejo aparador, en un rincón de la cocina junto a la ventana. Él no la miraba a los ojos, sino un poco más abajo, hacia sus labios, o tal vez hacia su cuello. Elena lo sintió en la piel, no como un deseo vulgar, sino como una batalla silenciosa de poder contenida en una mirada. Más tarde, cuando todos salieron al jardín para tomar el té, ella regresó a la cocina por el azucarero y Víctor apareció detrás, como una sombra. ¿Sabías que tu forma de andar se escucha antes de que entres en una habitación? Murmuró con voz baja, que le llegó al alma como un susurro en la nuca. ¿Eso es bueno o malo? Preguntó Elena, aunque sabía que esa pregunta era solo retórica. Es peligroso, contestó él con una sonrisa que no alcanzó a ser del todo amable. Se quedaron en silencio. El ruido de los niños jugando fuera se colaba por la ventana, pero dentro todo era una calma tensa. Su perfume, mezcla de almizcle y tabaco, la envolvía en un halo embriagador. Él no hacía nada más que mirarla, y eso era suficiente para que un temblor recorriera su espalda. Esa noche, en el coche mientras Pablo hablaba de un nuevo proyecto en la provincia, Elena asentía sin escuchar. En su mente resonaba la frase, es peligroso. Pero esa advertencia no la asustaba, sino que la excitaba. Al día siguiente, se despertó temprano, se puso una bata y se sentó junto a la ventana para ver cómo la niebla grisácea envolvía el jardín. Sus dedos recordaban el roce de Víctor, como si esas caricias no hubieran sido reales pero hubieran dejado una marca indeleble. Sacó un conjunto nuevo de lencería negra con un delicado encaje en la espalda y lo llevó bajo su ropa de casa, para recordarse que seguía siendo ella misma, que existía más allá del papel de esposa. Pasaron 3 días y Elena encontró la excusa perfecta. Necesitaba el álbum de fotos familiar para preparar un collage de cumpleaños para Pablo. Víctor le respondió con un simple mensaje. Pasa a partir de las 4, estaré en casa. Elena condujo hacia su casa con el corazón latiendo como un tambor en un día gris y lluvioso. Aparcó, secó sus manos en el pantalón y llamó a la puerta. Él abrió casi de inmediato, vestido con un jersey gris de cuello alto y un aroma a café cargado. Peligroso, ¿el álbum? Exhaló ella, sin poder evitar el temblor en la voz. Él sonrió con esa media sonrisa que parecía esconder secretos. Solo por él. Álbum, no, Elena asintió, aunque sabía que ya nada era solo por un álbum. La llevó a la terraza donde un termo con té caliente esperaba sobre la mesa. Pasaron las horas hojeando fotos antiguas, riendo con nostalgia por las imágenes de Pablo niño con su mono de trabajo, mientras Víctor comentaba con ironía. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a casa? Con esa blusa azul. Pablo no podía apartar la mirada. Elena rió, pero cada risa era una excusa disfrazada. En un instante, la atmósfera cambió. La mano de Víctor quedó al lado de la de ella sobre la mesa, inmóvil, esperando. Elena posó su mano sobre la suya, firme. Él no besó ni dijo nada, solo apretó suavemente. Y ese pequeño gesto encendió en ella un fuego que consumió su día entero. La semana pasó, pero para Elena cada instante parecía una vida entera. Cada conversación con Pablo se sentía como un decorado deslucido, mientras ella sabía que actuaba en una obra distinta, una que estaba empezando en secreto. Entonces llegó el mensaje de Víctor. ¿Me ayudas a elegir un regalo para Pablo? Necesito tu buen gusto. Hoy por la tarde, Elena leyó el mensaje una y otra vez. Casi inocente, pero con un trasfondo de seda fuerte, oculto a ojos ajenos. Se vistió con un vestido gris claro, de cuello alto y mangas hasta el codo, que marcaba su cintura y dejaba al descubierto sus clavículas. Eligió unos zapatos azul oscuro de tacón bajo, y debajo, un conjunto rojo que sabía que él sentiría, aunque no lo viera. Se encontraron en un centro comercial antiguo de Ponferrada, un lugar casi soviético con su suelo de baldosas y olor a café recién molido. Víctor estaba en la entrada, con su habitual media sonrisa. No hubo palabras ni caricias, solo miradas intensas. En una tienda de ropa masculina, discutieron sobre corbatas y camisas, mientras sus dedos se rozaban al pasar las cajas de regalo. Su voz era demasiado baja para el volumen del mundo, y Elena se sorprendía controlando la respiración. Pablo tiene un gusto extraño últimamente, murmuró sosteniendo una corbata con un dibujo abstracto. Y su percepción de lo valioso es aún más rara, respondió él, mirándola directo a los ojos. En ese departamento aparentemente inofensivo comenzó el verdadero juego. Después de las compras, Víctor la invitó a un café en un pequeño local tras la galería.
Se sentaron en un rincón protegido por las sombras de los toldos, alejados de miradas indiscretas. Pidieron té y no tocaron las tazas. Él tomó su mano sin miedo, sin preguntar, y la sostuvo con la firmeza de quien sabe que el mundo puede desaparecer en cualquier momento. No sé a dónde vamos, dijo ella, pero no quiero parar. Yo tampoco, contestó él, aunque temo que algún día dejemos de controlarnos, quizá eso sea justo lo que esperábamos, susurró Elena, al salir. Él la dejó en la parada del autobús. En el coche, sonaba una vieja canción de Rosalía que atravesaba el altavoz y llenaba el silencio con su melancolía. Ella quiso llorar de la tensión contenida, de la dulzura inesperada, del latido vivo de la vida que volvía a correr por sus venas. Antes de despedirse, la abrazó largo y silencioso, con la mano apoyada en su cintura. Elena sintió una electricidad que le recorría la columna, una piel que respondía con fuego bajo el vestido. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó él sin soltarla. Sí, susurró ella, casi sin aliento, y así, mientras Pablo charlaba ajeno de proyectos y terrenos, Elena sonreía por dentro, sabiendo que ahora la mentira era fácil porque su cuerpo decía otra verdad. Pero cuando la noche llegó, y se quedó sola en su habitación con una camisola de tirantes y la lencería roja que él no vio, supo que nada volvería a ser igual. La llama estaba encendida, y el mundo se había dividido en un antes y un después, pero justo cuando parecía que todo tomaba forma, un mensaje inesperado apareció en su móvil: me voy a la finca unos días. No habrá nadie. Ven sin explicaciones. Solo ven. Punto. Elena leyó esas palabras una y otra. ¿Ves? No respondió de inmediato. Dijo a Pablo que se iba a ver a una amiga a la ribera del Duero, y él no preguntó más. La verdad, como siempre, era un secreto que ardía en su piel. La finca de Víctor estaba alejada, en una aldea entre colinas cubiertas de tomillo y silencio. La casa era antigua, de madera oscura, rodeada de un cerezo y una verja chirriante. Él la recibió en la puerta, con la camisa arremangada y los vaqueros ya gastados, el rostro sombreados por una barba incipiente. No era el suegro, era un hombre esperando a otra mujer. Pensé que no vendrías, dijo, mirando sus ojos con un brillo inesperado. Yo también, respondió ella, pero aquí estoy. No se lanzaron al abrazo. Se sentaron en la terraza, bebiendo té con miel, probando una mermelada casera de zarzamora. El viento jugaba con el dobladillo del vestido blanco, y la atmósfera era tranquila pero cargada de electricidad. Él habló de un libro viejo que releía, ella contó cómo le cansaba el ruido de la ciudad. Al final, la llevó al jardín, donde una vieja manzana sostenía una hamaca de cuerda. Siéntate, ordenó él. Elena se dejó caer, dejando que el viento jugara con su falda. Víctor se puso detrás, sujetó las cuerdas y la meció despacio, sus manos rozando sus caderas con una mezcla de reverencia y deseo prohibido. Ella echó la cabeza hacia atrás, sintiendo la tensión en el pecho, la respiración entrecortada. De repente, él paró el vaivén, se inclinó y susurró: si te beso ahora, todo cambiará. Ya ha cambiado, respondió ella. No la besó, solo deslizó sus dedos entre los mechones sueltos de su cabello y se retiró hacia la casa. Elena supo que esa noche sería la más larga de su vida. La oscuridad en la finca era profunda, rota solo por la luz tenue de la lámpara en la mesilla. La cama antigua crujía bajo ella, el aroma a jabón y madera llenaba el cuarto. Él estaba en la habitación contigua, y aunque no intercambiaron palabra alguna, su presencia se sentía en cada sonido, en cada paso. Ella se puso una camisola blanca con encaje en el pecho, el pelo esparcido por los hombros, y se miró en el espejo. Se veía distinta, real por fin. Entonces, tocaron la puerta con 2 golpes suaves. Al abrir, él entró sin decir nada, solo la miró. No iba a hacerlo, empezó, pero yo tampoco, respondió ella, y sin embargo, aquí estamos. Sus manos acariciaron lentamente su hombro, con una gentileza que era a la vez una declaración de intenciones. La atrajo hacia sí con seguridad, sin prisa, como un hombre que sabe lo que quiere. Su aliento rozó la piel de su cuello, sus manos bajaron por la espalda, levantaron su barbilla para encontrar sus ojos, intensos y casi doloridos. Si empezamos, no habrá vuelta atrás, advirtió él. Hace tiempo que no quiero parar, susurró Elena. Sus labios se encontraron en un beso cálido, maduro, lleno de deseo y alivio. Tocó su piel como si descubriera un secreto. Quitó la camisa lentamente, como si desvelara un mensaje oculto.
Las manos de Elena temblaban al rozar su pecho, al recorrer su abdomen. No era solo pasión, era poder. Era ser vista como mujer, no esposa. Él la cubrió con su cuerpo, sombra protectora. Sus movimientos eran silenciosos, exactos, solo el sonido de su respiración y el roce de las sábanas rompían el silencio. Elena mordió su labio para no gemir. Él apretó su mano como un ancla, como un pacto sin palabras. No era locura, era certeza. Cuando todo terminó, quedaron tumbados, frentes juntas, él acariciando su muslo para asegurarse de que seguía allí. «Sabes que esto no es fácil», dijo él. «Lo sé», contestó ella. Ya no hay marcha atrás. A la mañana siguiente, Elena se marchó. Él no pidió que se quedara, y ella no suplicó que la retuviera. En casa, Pablo veía la tele y le preguntó por su amiga. Elena mintió con tal naturalidad que hasta ella se asustó. Llevaba el mismo vestido, pero bajo él un cuerpo distinto. Un cuerpo que ya no era de esposa, sino de una mujer que había cruzado la línea. Pasaron semanas sin verse. Víctor desapareció como si nada hubiera pasado, pero las caricias seguían vivas en la piel de Elena, los labios recordaban la suavidad prohibida, y el fuego interno no se apagaba. Una noche, Pablo la abrazó y dijo con voz cansada: «Has cambiado. No sé por qué, pero estás lejos, siempre». Elena solo sonrió y no respondió. Cuando él se fue a dormir, ella se quedó en la oscuridad, con el móvil en la mano. Un mensaje nuevo había llegado: «Me voy a Octavio por una temporada. Nadie estará. Ven sin preguntas. Solo ven». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de liberación, soledad y miedo. Salió al balcón, donde el viento movía los toldos, y supo que nada había terminado. Solo empezaba otra historia. Sin máscaras, sin mentiras. Porque vivir sin tocar la verdad ya no era posible. Los días siguientes en Álvarez se convirtieron en un torbellino silencioso para Elena. La invitación de Víctor a la finca seguía resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. La pequeña aldea donde estaba la finca parecía sacada de un cuento antiguo: casas de piedra cubiertas de musgo, calles empedradas y el aroma a tomillo y tierra mojada que se colaba por las ventanas abiertas. Elena llegó al lugar en un atardecer teñido de naranja y violeta. Llevaba un vestido de seda color burdeos, que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando entrever la silueta de su lencería de encaje negro justo donde el vestido se abría en la espalda. Sus zapatos, unos salones negros de tacón medio, resonaban suavemente sobre la madera del porche. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro donde la mezcla de expectación y nerviosismo dibujaba una sonrisa casi misteriosa. Víctor la recibió en la puerta con una mirada intensa, sin palabras, solo una mano extendida para guiarla hacia el interior. La casa, cálida y llena de recuerdos, olía a madera envejecida y a café recién molido. En el salón, una chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de cuadros antiguos y estanterías repletas de libros. Mientras se acomodaban en unos sillones frente al fuego, Víctor sacó una botella de vino tinto y 2 copas. Elena bebió con cuidado, sintiendo como el calor del alcohol mezclado con la tensión entre ellos le aceleraba el pulso. En un momento, Víctor se acercó y, con una sonrisa ladeada, comentó: «Sabes, en este pueblo corren rumores que dicen que los secretos son como las uvas. Cuanto más los aplastas, más dulce es el vino que producen». Elena rió suavemente, consciente del doble sentido. Él continuó: «¿Y tú, Elena, qué secreto guardas también?» Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su vestido, antes de responder con voz baja: «Quizá más de uno, o tal vez ninguno. Depende de quien pregunte». La conversación fluyó entre silencios y palabras medidas, mientras la noche avanzaba y las llamas del fuego parecían acercarse más a ellos. Víctor rozó su mano con la suya, un contacto breve pero eléctrico, que hizo que Elena sintiera una corriente recorrer todo su cuerpo. En un impulso, se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el paisaje nocturno, donde las sombras de los árboles se mezclaban con la neblina que empezaba a descender. Sentía que estaba al borde de algo irreparable y maravilloso a la vez. Víctor se acercó, apoyó la espalda contra el marco de la ventana y la miró fijamente. «A veces, los caminos que más miedo dan son los que llevan a donde deberíamos estar», dijo con voz profunda y segura. Elena giró hacia él,
con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho. Sus dedos rozaron la barba incipiente de Víctor y, sin pensarlo, sus labios se encontraron en un beso lento, cargado de deseo contenido, pero justo cuando la pasión prometía desbordarse, un ruido seco resonó en la puerta de entrada, seguido de un golpe fuerte. Los dos se separaron de golpe, mirándose con sorpresa y cierta tensión. Víctor frunció el ceño y se dirigió hacia la puerta, mientras Elena, temblando, se quedó en el salón con el eco del golpe resonando en su pecho. Al abrir, Víctor encontró a un hombre alto, con gabardina oscura y sombrero, que sostuvo un sobre con el sello del ayuntamiento. «Esto es para usted», dijo el desconocido con voz grave. «Es urgente». Víctor tomó el sobre y cerró la puerta con cuidado. Sus ojos se posaron en Elena con una mezcla de preocupación y determinación. «Parece que la tranquilidad no va a durar mucho», murmuró, mientras abría el sobre y leía el contenido. Elena sintió como el aire se volvía más denso, como si una sombra invisible se posara sobre la finca y sobre ellos dos. La noche, que hasta entonces parecía prometedora, se tornaba en un misterio que prometía cambiarlo todo, y en ese instante, mientras las llamas del fuego lanzaban sus últimas chispas, Elena comprendió que su vida, al igual que ese pequeño pueblo, estaba a punto de revelar secretos que nadie había osado contar. La madrugada llegó silenciosa a la finca de Víctor, pero para Elena fue todo menos tranquila. El sobre que Víctor había recibido contenía una notificación oficial. La finca estaba bajo investigación por irregularidades en la propiedad, y había una orden para realizar una inspección inmediata. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre ambos, tensando el aire ya cargado entre ellos. Elena, vestida con una blusa de seda color marfil que se ceñía suavemente a su figura y una falda lápiz negra que insinuaba cada curva, se sentó junto a la ventana, con las piernas cruzadas y los dedos jugando nerviosamente con el encaje de su ropa interior roja, apenas visible bajo la falda. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, dándole un aire salvajemente atractivo, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Víctor, con la camisa desabrochada en los primeros botones y las mangas remangadas, se movía por la habitación con una mezcla de frustración y determinación. La figura de un hombre acostumbrado a controlar su mundo, ahora enfrentado a un peligro inesperado. Sus manos, grandes y firmes, se entrelazaban y desentrelazaban una y otra vez mientras trataba de encontrar una solución. «Esto puede complicarlo todo», murmuró, sin mirarla. «No solo la finca, sino todo lo que hemos empezado aquí». Elena levantó la vista y, con una voz suave pero firme, respondió: «Entonces tendremos que protegerlo». Juntos, Víctor se volvió hacia ella, con una sonrisa cansada pero cálida, y se acercó para tomar su mano. Sus dedos se entrelazaron, y en ese contacto hubo una promesa silenciosa, la fuerza para enfrentar lo que viniera. Al amanecer, llegaron los inspectores acompañados por agentes municipales. Los vecinos, curiosos y murmurando, se asomaban desde sus ventanas mientras la finca era rodeada. Elena y Víctor se mantuvieron juntos, enfrentando la situación con una mezcla de orgullo y desafío, pero en medio del tumulto, un detalle llamó la atención de Elena. Entre los papeles que los inspectores revisaban, un documento parecía estar marcado con una firma que reconoció de inmediato. Una firma que podría cambiar no solo el destino de la finca, sino también revelar secretos mucho más profundos de los que imaginaba. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Víctor y Elena se encontraron nuevamente en el porche. Sus miradas se cruzaron, cargadas de preguntas sin respuesta y promesas no dichas. «Hay algo más en todo esto, algo que no nos han contado», dijo Elena, con el ceño fruncido. Víctor asintió lentamente. «Y creo que esa verdad puede ser más peligrosa que cualquier inspección». Justo entonces, el móvil de Elena vibró con un mensaje anónimo: «No confíes en nadie. El pasado vuelve para cobrarse su deuda». El viento agitó las cortinas de la casa, y en la penumbra, Elena sintió que la historia que creía haber comenzado apenas estaba desplegándose, con sombras que se acercaban y secretos que exigían ser descubiertos. La noche se cerró sobre Álvarez, pero para Elena y Víctor, la verdadera oscuridad apenas comenzaba. La mañana en Álvarez despertó con un cielo encapotado y un aire pesado que parecía presagiar tormenta. Elena, envuelta en un abrigo gris claro que apenas dejaba entrever la blusa de encaje negro que llevaba debajo, caminaba por las calles empedradas del pueblo con el ceño fruncido. Su falda, ajustada y de corte midi, dibujaba con elegancia la curva de sus caderas, mientras sus botas de tacón bajo resonaban con pasos decididos.
En su bolso llevaba un pequeño cuaderno donde había anotado cada detalle de la investigación y del misterioso documento con la firma que había descubierto. Elena se dirigía al ayuntamiento, un edificio antiguo con columnas de piedra y ventanas de cristal emplomado, donde esperaba encontrar respuestas. Al entrar, el aroma a papel viejo y café impregnaba el ambiente, y los murmullos de empleados y visitantes se mezclaban con el tic-tac de un reloj de pared. Allí le esperaba Marta, una amiga de la infancia que ahora trabajaba como secretaria municipal y que había accedido a ayudarla. Marta, vestida con un conjunto cómodo pero profesional, llevaba una bufanda color mostaza que contrastaba con su cabello rizado y su sonrisa cálida. Elena, dijo Marta en voz baja, esto puede ser más complicado de lo que crees. La firma que encontraste pertenece a don Andrés, un hombre que nadie se atreve a mencionar abiertamente en el pueblo. Elena arqueó una ceja, intrigada. ¿Quién es don Andrés? Marta se acercó y bajó la voz aún más. Dicen que fue el antiguo propietario de estas tierras, un hombre con muchos enemigos y pocos amigos, que desapareció misteriosamente hace años. Algunos creen que dejó deudas y secretos que aún persisten. Mientras conversaban, Elena sintió como su corazón se aceleraba, consciente de que estaba entrando en un terreno peligroso. Pero también sabía que no podía retroceder. Al salir del ayuntamiento, la lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando las calles y haciendo brillar los adoquines bajo las farolas. Elena abrió su paraguas negro y caminó hacia la plaza central, donde un grupo de vecinos se había reunido para comentar las últimas noticias. Entre ellos, un hombre mayor con chaqueta de cuero y mirada desconfiada la observaba fijamente. Al cruzar miradas, Elena sintió un escalofrío. Era Fermín, el carnicero, conocido por su lengua afilada y su memoria implacable, buscando respuestas. «Elena», le dijo con una sonrisa torcida. «Ten cuidado con lo que quieres descubrir. Algunos secretos son como el chorizo picante, pueden quemarte la lengua si no los manejas bien». Elena sonrió con ironía, respondiendo, «Prefiero quemarme la lengua a vivir con la boca cerrada». Fermín soltó una carcajada y, para sorpresa de Elena, le guiñó un ojo antes de alejarse entre la multitud. Aquella noche, mientras la lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa de Víctor, Elena se preparaba para otra velada en la finca. Eligió un vestido azul oscuro de corte sirena que realzaba su figura, con un ligero escote en V y tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y parte de la espalda. Sus tacones negros hacían que su caminar fuera elegante y seguro. Víctor le esperaba en el salón, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. Al verla, una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Está lloviendo, pero parece que la tormenta está dentro de nosotros», dijo él, tomando su mano. Elena correspondió, sintiendo como la tensión acumulada se transformaba en una energía vibrante entre ambos. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta. Víctor frunció el ceño y fue a abrir, encontrándose con un sobre sin remitente. Lo tomó con cautela y volvió al salón, donde Elena lo esperaba. «Es para ti», dijo, abriendo el sobre y sacando una fotografía antigua en blanco y negro que mostraba a un hombre que ambos reconocieron al instante, don Andrés. Pero no solo eso, también había una figura femenina a su lado, una mujer con los mismos ojos intensos que Elena. Un silencio pesado llenó la habitación. «¿Quién es ella?», preguntó Elena, con la voz apenas un susurro. Víctor negó con la cabeza. «No lo sé, pero esto cambia todo». Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la finca, una nueva intriga se desataba. Elena y Víctor comprendieron que para descubrir la verdad tendrían que desenterrar secretos que algunos preferirían mantener enterrados para siempre.